tardes. Está. Muy buenos días. Ahí está, están atentos, están atentos. Muy bien. Damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza, y la verdad que hay veces que no podemos verlo, pero el Señor está obrando, ¿sí? Y debemos creerlo, debemos tener esa convicción en nuestro corazón. El Señor está trabajando en su iglesia, está trabajando en cada uno de nosotros, está trabajando en el mundo y tiene un plan perfecto. Así que damos gracias al Señor por ello. Los años de la peregrinación en el desierto, con todas sus experiencias, han llegado a su fin. Y ha llegado el momento donde el pueblo de Israel cruzó el Jordán y ahora está en la tan esperada la tierra prometida. Y hoy día lo que veremos será un poco esto que nos comentaba Lucas en la alabanza. El pueblo de Israel, bajo el mandato de Dios, levantó una conmemoración, un altar, levantó un monumento para recordar lo que el Señor había hecho eh, mediante su poder allí en el Jordán. Así que vamos a ir al Señor en oración para poder introducirnos en su palabra. Estamos, Señor, delante de tu presencia, sabiendo que tenés una palabra hoy para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a lo largo de la historia siempre has tenido palabra para tu pueblo. Señor, a lo largo de la historia, tu palabra no ha cesado de hablarnos. Gracias porque sos un Dios que habla, un Dios, Señor, que quiere comunicar su voluntad a cada uno de nosotros. Y pedimos que podamos tener un corazón obediente, receptivo para todo lo que vos tengas para nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. De alguna manera, este capítulo 4 del libro de Josué está marcado por un testimonio, por una historia que contar. Una historia que contar a las próximas generaciones, y qué bueno que esta historia nos llegó a nosotros. Así empieza el capítulo 4 del libro de Josué. Y si quiere, acompáñeme a Josué capítulo 4 y vamos a estar allí, más allá que esté proyectado, pero hay algunos detalles que son importantes tenerlos en cuenta, así que mantenga ahí su Biblia abierta o encendida. Muy bien, dice: cuando toda la gente terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué. Bueno, vamos a hacer un freno ahí porque la verdad que es sumamente importante esa frase. Lo habíamos dicho ya desde el primer mensaje, que este es un libro de conquista, este es un libro de avance, de lucha, es un libro de ir para adelante y conquistar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Pero cada vez que viene un acontecimiento nuevo, una etapa nueva, siempre el Señor es quien comanda todo. Y dice: el Señor le dijo a Josué. Es interesante que así comienza el capítulo 1, así también comienza el capítulo 5, versículo 2, el capítulo 6, versículo 2, el capítulo 8. Cada vez que va a venir una nueva etapa, introduce la frase: y el Señor le dijo, el Señor le dijo. Josué era el conductor del pueblo, pero Dios establecía lo que debía hacerse en cada momento y bajo sus tiempos. El Señor habló antes de cruzar el Jordán, y luego, después de cruzarlo, el Señor va a volver a hablar. De alguna manera, estaba tratando con Josué y también con nosotros, en que debemos recordar permanentemente que Dios debe ser oído y consultado ante cualquier nueva etapa de nuestra vida.
Estamos consultando al Señor ante cualquier paso que vamos a dar. Bueno, así está entrenando el Señor a Josué. Así lo está entrenando para la conquista y de alguna manera también a nosotros. Así como el pueblo de Israel tenía un gobierno en este momento teocrático, de la misma manera tiene que ser con la iglesia. El Señor es quien comanda. Y de alguna manera los referentes, diáconos, bueno, de alguna manera este libro habla mucho de liderazgo. El ancianato, todos deben responder a la orden de Dios. La iglesia se mueve bajo una voz divina, no bajo nuestros pensamientos, no bajo nuestras coordenadas, sino bajo las coordenadas del Espíritu Santo. Él es quien nos va diciendo a dónde debemos ir, cómo debemos hacerlo y el momento que debemos movernos. Bueno, ya ese versículo ya nos dice bastante. El Señor le dijo a Josué. Pero sigue, dice, perdón, ¿me fui? Elijan ustedes de entre el pueblo 12 hombres. ¿Cuántos? 12. Uno por cada tribu. Y díganles que tomen 12 piedras de en medio del Jordán, de donde están parados los sacerdotes, y que se las lleven y las pongan donde van a pasar la noche. Josué llamó entonces a los 12 hombres que había escogido de entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo, pasen ahora delante del arca del Señor nuestro Dios, hasta la mitad del Jordán, y tome cada uno de ustedes una piedra y échesela, ¿a dónde? Al hombro, uno por cada tribu de los hijos de Israel. Cada una de ellas será una señal. Y el día de mañana, cuando los hijos les pregunten a sus padres, ¿qué significan estas piedras? Ellos les responderán, cuando el pueblo cruzó el Jordán, las aguas del río se partieron en dos, delante del arca del pacto del Señor. Así que estas piedras son para que los hijos de Israel recuerden siempre lo que aquí pasó. Qué hermoso pasaje. Lo primero que vamos a ver es qué representan las 12 piedras. He anotado algunas cositas y no me las quiero olvidar, así que las voy a ir leyendo. Creo que, en primer lugar, representan al pueblo de Israel. ¿Lo ven? Porque era una piedra por cada tribu. Diferentes familias, diferentes formas, diferentes colores, pero cada una de ellas era parte del pueblo. Observe que pasaba un representante por familia. ¿Qué familia era la más importante? ¿Cuál habrán puesto primera? La primera piedra, ¿cuál habrá sido? Bueno, la verdad es que acá el pasaje por ahí no nos dice cuál fue la primera piedra. El tema es que todas ellas formaban el pueblo. ¿Qué familia es la más importante aquí? Ninguna. Todas son importantes. Todas las familias conforman el pueblo del Señor. Esto es sumamente importante. El versículo 6 dice, cada una de ellas será una señal. Representan un testimonio. ¿Saben qué? Cada uno de nosotros somos una señal viviente de la obra de Dios. Cada uno de nosotros. Si somos hijos de Dios, cada uno de nosotros somos monumentos conmemorativos del obrar de Dios y de la redención. De alguna manera en nosotros debe reflejarse las marcas de nuestro Maestro. En cada uno de nosotros debe verse fruto de arrepentimiento. En cada uno de nosotros debe verse el fruto del Espíritu Santo.
porque cada uno de nosotros no somos piedras muertas si somos hijos de Dios. Somos piedras vivientes. Eso representan estas piedras. Estas piedras representan que todos los que pertenecemos a Cristo hemos sido rescatados del mismo Jordán. Todos los que han reconocido a Cristo como su Señor. Estaban sumergidos allí en ese río que nos comentaba Sergio, así agua chocolate, sucio, un torrente muy fuerte, pero de allí el Señor nos rescató. Representa que fuimos escogidos por gracia. ¿Qué tiene de especial una piedra? Pensaba. No tiene mucho de especial. No es que tenía una forma particular, sino que alguien sabe por qué fueron escogidas esas piedras. Eran piedras comunes, pero el Señor nos rescató. Así somos nosotros, como esas piedras. No somos piedras extraordinarias. Somos duros, somos pesados, somos medios deformes por dentro, por fuera no, por fuera no. Pero hay deformidades en nuestro corazón. Sin embargo, el Señor dice algo particular, ¿ven? Tenían que cargarla en su hombro. Y de alguna manera lo que cada uno de estos 12 hizo con esas piedras, el Señor lo hizo con nosotros. Ahora, ¿saben qué tenían de particular estas piedras? Que las tomaron de alrededor de donde estaban los sacerdotes con el arca. Toda piedra que está ahí, cerca de la presencia de Dios, pues entonces puede asegurarse que va a ser rescatada. Representa que el Señor dividió lo indivisible, detuvo lo incontrolable y abrió un camino donde no lo hay para buscarnos. Eh, Cuando Sergio comentaba que justo en este tiempo, cuando el Señor hace este milagro, venía muchísima agua, muchísima agua. Digo, ¿por qué el Señor eligió este momento y no un momento donde había sequedad? Y pensaba que el Señor se deleita en manifestar su poder frente a nuestra impotencia, para que no nos quede más remedio que aceptar y comprender que no contribuimos en nada en nuestra liberación. Ha sido todo por obra y gracia de nuestro Señor. Y aprendamos a adorar a nuestro libertador y dependamos de Él. Estos 12 hombres de alguna manera representan lo que hizo Cristo con nosotros. Ahora, eran piedras grandes y pesadas y saben que tenían que sacarlas del Jordán y llevarlas a Gilgal, aproximadamente unos 3 kilómetros. Y así el Señor ha hecho con nosotros. Estaba buscando, me gusta por ahí, cuando hago la presentación de PowerPoint, buscar una imagen de las 12 piedras. Pero todas las imágenes que encontré parecían tortitas, una arriba de la otra. Pero eran piedras gigantes. Es más, desde la arqueología se han encontrado algunos supuestos de que pueden ser 12 piedras, ¿sí? Aproximadamente, bueno, yo digo de 1 metro, me tendría que ser acá, ¿no? Aproximadamente, ¿sí? De 1 metro. Piedras grandísimas. Y ellos la cargaron. Qué hermoso que es esto. Representa que íbamos siendo arrastrados por la corriente de este mundo, tapados en un agua sucia e inmunda. Y el Señor detuvo las aguas y nos pasó al otro lado. Me pregunto si todos están del otro lado. Porque ¿sabe qué?
el río aún, por gracia de Dios, está abierto. Y van a pasar todos, ¿eh? Las 12 tribus de Israel pasaron. Pero llegará un momento en donde esas aguas se cerrarán. Y qué bueno sería que te encuentren de aquel lado. Porque una vez que entraste en el Jordán, no puedes volver atrás. Una vez que entraste en el Jordán, hay que seguir hasta pasar. Y el Señor ha establecido una promesa que no se perderá nadie de los que Él ha conquistado para Él. Y tal vez no has sido conquistado aún por el Señor. No te has entregado a Él, pues es el tiempo. Es el tiempo mientras este río está abierto. La figura del arca entrando en el Jordán ilustra la obra de Cristo entrando en las aguas de la muerte para abrir un camino de esperanza a su pueblo. Y de alguna manera cuando pasamos al otro lado representa la obra terminada de Cristo, pasando a todo su pueblo mediante la resurrección. Ahora también pensaba que estas piedras no transmiten algo simplemente individual, sino también colectivo. Fíjense que dice, elijan ustedes de entre el pueblo 12 hombres, uno para cada tribu, y díganles que tomen 12 piedras. Podríamos seguir leyendo hasta el versículo 8, pero es curioso que desde el versículo 1 al 8, 5 veces aparece el número 12. Cuando todos ellos observaran este monumento, iban a apreciar una unidad, no una individualidad. Lo que hacía significativo estas 12 piedras es que estaban juntas, no que estaban separadas. No sabemos si estaba una arriba de la otra, amontonadas, pero estaban juntas. Imagínense 12 piedras de este tamaño juntas. Llamaban la atención. Cuando estaban juntas, me llamaba la atención para decir, acá hay propósito. Cuando vemos estas piedras juntas, nos hablan de edificación. Y según el apóstol Pablo, nosotros somos piedras vivas que nos vamos sobreedificando los unos a los otros, de la cual esta construcción, el constructor es el Señor, Él es la piedra angular y también es el arquitecto. Piedras imperfectas, como dijimos, pero estaban juntas. Piedras que de alguna manera representaban a personas que no tenían un buen pasado. Por ejemplo, si nos podemos ver la historia de Leví, la historia de Simeón, la historia de Judá, son historias tétricas. Sin embargo, formaban parte de ese pueblo y somos llamados a permanecer allí, ya que fue el Señor quien nos rescató y nos puso en un pueblo. Si ustedes se fijan en el versículo 8, dice, y las llevaron al lugar donde iban a acampar, donde era el campamento. Somos llamados a vivir en comunidad. Somos llamados a vivir de campamento. Bueno, estaría bueno eso, ¿no? Pero la realidad es que somos llamados a esto. Somos llamados a ser una comunidad. Qué importante que es esto. Compartíamos con los jóvenes en el campamento que existe un autoengaño de pensar que podemos vivir una perfecta intimidad con Dios estando enemistado con nuestros hermanos. Eso es imposible. Existe un autoengaño de pensar que estamos en el mejor momento espiritual, pero a la vez estamos desvinculados del cuerpo de Cristo. No existe algo así. Un autoengaño de pensar que estamos llenos del Espíritu Santo, pero a la vez
guardamos amargura, rencor y no perdonamos a aquel que nos ha ofendido. Este autoengaño proviene del mismo enemigo, de mentiras que instala en nuestro corazón. Un autoengaño de pensar que no necesito congregarme. ¿Qué piensan? ¿Necesitamos congregarnos? Y más, ¿cuándo? Cuando el día se está acercando. Mucho más. Hay un atentado hoy contra el congregarnos. Y acá es mi responsabilidad también decírselo. Hago un paréntesis, pero es importante que guarde esto hasta el día de su muerte o hasta que el Señor venga a buscarnos y nos congreguemos todos juntos con Él. No seleccione qué domingo del mes se va a congregar. No haga un 2x1 o un 3x1 o un 2x2. Voy 2 domingos y 2 domingos no. Porque este es el día del Señor. Desde la antigüedad el Señor dijo, acuérdate, guarda el día de reposo para santificarlo. Acuérdate, es que está en prioridad. Guárdalo, es que es como un tesoro. Para santificarlo, para apartarlo. Esto no se toca. ¿Por qué? Porque no es mío. Y de alguna manera le estamos diciendo al Señor el hecho de que todo mi tiempo es tuyo es verdad. Porque ven, nosotros decimos, Señor, todo mi tiempo es tuyo. Pero el Señor dice, genial, genial. Manifestalo en este día. No hace falta, Señor, si todo es tuyo. ¿Ven? Somos como vivos en eso. O decimos al Señor, Señor, todo mi dinero es tuyo. Bueno, apartá un porcentaje de tus ofrendas. Señor, no hace falta si todo es tuyo. Debemos manifestarlo concretamente. Y la verdad es que esa conmemoración tenía 12 piedras, no tenía 10 piedras, no tenía 9, estaban las 12. De alguna manera, el estar congregados es una anticipación a nuestra gran reunión con el Señor. ¿En donde va a faltar alguien? No falta nadie. No debería faltar nadie los domingos. Y es así, porque es el día del Señor. Cierro paréntesis. Pero es importante, santifique ese día, tome decisiones en base a ese día. Ya me enrosqué en esto. Pero, ¿sabe qué promesa hay con respecto al día del Señor? La promesa de descanso. Hay veces que usted tal vez dice, no voy a ir a la iglesia porque quiero descansar. ¿Y sabe qué pasa el lunes, martes y luego está más cansado? Porque en realidad nosotros por ahí interpretamos mal el descanso. Debemos entrar en ese reposo, en ese descanso, guardando lo que el Señor dice para encontrar el verdadero reposo. Guarde el día del Señor. Qué importante que estas piedras representan la comunión. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 que si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Ven? Si decimos que estamos en la luz, ¿qué tenemos entre nosotros? Comunión. Nos guste o no. Yo sé que esto puede sonar fuerte, pero lo dice Juan, no lo digo yo. Agárrensela con Juan. Lo que está diciendo Juan es lo siguiente. Si vos no estás en comunión con los demás, estás en tinieblas. No importa si vos estás en tu casa y decís, bueno, yo leo la Biblia, pero con la iglesia no quiero saber nada. Estoy orando, pero con la iglesia no quiero saber nada. Lo que está diciendo acá
el Espíritu Santo que está inspirando a Juan para escribirlo es que andamos en tinieblas, en tinieblas. Hay un versículo que leí esta semana que me llamó mucho la atención y es un llamado a renunciar al aislamiento. El aislamiento, la verdad que en estos 2 años ha sido algo de fuerza mayor y hemos tenido que guardarlo. Por la gracia y misericordia de Dios estamos saliendo de eso de a poco, ¿no? Ahora, me estaba hablando con una persona y me llamó la atención algo que me dijo, y es que extraña el aislamiento. Y yo digo, bueno, tal vez esta persona fue muy sincera, pero tal vez deben haber más personas que extrañan el hecho de estar encerrados en su casa sin poder salir. Y dice el libro de Proverbios, el capítulo 18, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Otra versión dice, el solitario persigue su interés, cualquier consejo le enfada. Otra versión dice, el que se aparta para vivir al aislamiento está buscando hacer lo que quiere y estalla en disputa contra toda iniciativa. Fíjense que hay algo que dice la palabra que genera el aislamiento y es que aumenta nuestro cólera, aumenta de alguna manera nuestra irritabilidad contra los demás y aumenta el orgullo. No quiere escuchar consejos. Es que cuando uno está solo siempre tiene razón. Cuidado con el aislamiento. No es un lugar para nosotros. No hemos sido llamados a eso. No hemos sido llamados a eso. En toda la palabra vemos que el Señor nos llama a vivir como pueblo, como sacerdotes, como hermanos, como reino, a descubrir las riquezas de la llenura del Espíritu Santo en comunidad, a descubrir la armonía juntos, a descubrir las dimensiones del amor de Dios en Efesios, todos juntos. No es un lugar para nosotros el aislamiento. Eso representan estas 12 piedras. El Señor Jesús en Juan capítulo 17, versículo 20, va a decir esto, mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y va a decir luego, para que sean perfectos en unidad, para que sean perfectos, para así como el Padre y Jesús son uno con el Espíritu Santo, así nosotros seamos uno. La, la medida que nosotros debemos alcanzar con respecto a la unidad es trinitaria. ¿La hemos logrado? Hay que esforzarse. Dice Efesios 4, esfuercen y la palabra es agonizar. Pongan todo de ustedes para poder guardar esta unidad. Tenemos que dar todo de nosotros para guardar esto que nos ha dado el Señor. Jesús está expresando que un medio de excelencia, y fíjense, ¿para qué estaban esas piedras? Para testimonio. ¿Ven? Y Jesús está diciendo que un medio por excelencia para dar testimonio al mundo es vernos unidos, es vernos juntos. Cuando ven piedras, una acá, otra por allá, y las piedras pasan desapercibidas. Mirá qué piedra grandota, nada más. Pero cuando nos ven juntos, ahí hay fortaleza, ahí hay propósito, ahí hay unidad y testimonio. Jesús está expresando que todos nosotros debemos guardar esa unidad. Ahora, para que no nos frustremos, hay veces que nosotros confundimos unidad con amistad. ¿Nos ha pasado? ¿Nos ha pasado? O unidad
con cercanía. Pero yo pensaba en estas 12 piedras tan grandotas, capaz que la de abajo estaba pegadita con la segunda, pero guardaba cierta distancia de la décima. El tema es que cuando yo las veía eran uno y de alguna manera dependían una de la otra, pero guardaban cierta distancia. Es más, cuando se distribuyó el territorio en la tierra prometida, el territorio de Judá estaba alejado del territorio de Simeón. Ahora, la realidad es que eso no significa nada. ¿Sabe cuál es la peor distancia? La del corazón. Cuando nosotros guardamos distancia en el corazón con nuestros hermanos. Porque miren, acá dentro de todo estamos cerca, ¿o no? Pero tal vez estemos muy alejados, estableciendo barreras el uno contra el otro, eligiendo el rencor en vez del perdón. Eso no lo debemos permitir. A mí me ha pasado que con hermanos que no veo hace muchísimo y que viven en otras partes, me siento unido. Y hay veces que nos ha pasado que con gente que está más cerca, digo, che, qué lejos que está. En realidad tiene que ver con el corazón. Hay veces que es medio difícil tal vez estar pegados por nuestra agenda, por cosas que tenemos que hacer, pero siempre estamos a disposición del cuerpo de Cristo. Y es necesario repetir esto de la unidad. Todo lo que yo le he dicho ahora, ¿es nuevo? No, es que no se trata de si lo sabemos, se trata de si ha bajado al corazón y lo practicamos. Debemos vernos como el Señor nos ve. Eso es un milagro. ¿Saben que el sumo sacerdote llevaba en su pectoral 12 piedras? Menos mal que no eran estas 12 piedras 1 metro, luego le salían unas hernias tremendas. Pero eran piedras preciosas, cada una representando al pueblo de Israel. Así nos ve el Señor. Piedras preciosas. A Simeón lo ve así, un asesino, una piedra preciosa. La verdad que yo no sé qué ve el Señor, pero así debemos vernos nosotros. ¿Y saben dónde llevaba las piedras? En el pecho. ¿Y saben cuál era la intención? Dice, para que cuando entre al lugar santísimo, siempre las lleve en tu corazón. Así nos debemos llevar entre nosotros, con nombre. Estamos orando unos por los otros, estamos ocupándonos o sabiendo las necesidades del otro. Está bien que nosotros, miren, tenemos que guardar nuestra comunión con el Señor, es prioritaria. Pero me encanta esto de Jesús. Su intimidad con el Padre, su intimidad con los discípulos. Su intimidad con el Padre, su intimidad con los discípulos. Como está ocupado en eso el Señor. Debemos guardar nuestra comunión. Hay trabajo para hacer. Hay trabajo para hacer. Que no seamos de alguna manera como los pastores de ahí de Ezequiel, que nos alimentamos a nosotros mismos y estamos nosotros gorditos de todo y justo me tocó esa palabra. Bueno, y nos alimentamos y estamos preocupados en nuestro bienestar y los demás también necesitan que nos ocupemos. Sigamos leyendo el pasaje y descubramos algo más. Dice, los hijos de Israel hicieron lo que Josué les mandó, tal y como el Señor lo había dicho. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las llevaron al lugar donde iban a acampar, y allí las pusieron. Además,
Josué tomó otras 12 piedras. Interesante. Además, Josué tomó otras 12 piedras de en medio del Jordán, de donde los sacerdotes que llevaban el arca del pacto plantaron sus pies y las levantó como monumento. Hasta el día de hoy las piedras están allí. Los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que el pueblo hizo todo lo que el Señor le había ordenado a Josué, cumpliendo así con todo lo que Moisés le había mandado hacer. El pueblo se apresuró a cruzar el río. En cuanto el pueblo todo terminó de cruzar, cruzaron también el arca del Señor. Y los sacerdotes en presencia del pueblo, delante de Israel, pasaron también los hijos de Rubén y de Gad, la medio tribu de Manasés, que iban armados en obediencia a lo que Moisés les había dicho. Ese día el Señor le dio plena autoridad a Josué delante de todo Israel y ellos lo respetaron durante toda su vida como antes habían respetado a Moisés. El Señor le dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que salgan del Jordán. Y Josué les dio a los sacerdotes la orden de salir del Jordán. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron de en medio del Jordán y pisaron tierra seca, las aguas volvieron a su cauce y siguieron corriendo y desbordándose como antes. El pueblo cruzó el Jordán el día 10 del mes primero y acampó en Gilgal, en el extremo oriental de Jericó. Allí en Gilgal, Josué levantó las 12 piedras que habían tomado del Jordán. Lo primero que vimos es qué representan estas piedras. Y lo segundo y último que veremos es por qué razón debían realizar este recordatorio o monumento. La primera razón que yo veo acá es por obediencia. Vieron que habían algunas frases que estaban resaltadas, habían bastantes, y todas tenían que ver, eran términos referidos a obedecer, a hacer como Josué dijo, a hacer como el Señor dijo. Todo el pasaje está lleno de eso. Dios dice, Josué dice, el pueblo hace, los sacerdotes hacen, el pueblo marcha. Es como que hay un orden de autoridad y todos van obedeciendo lo que el Señor está queriendo. Y esto me parece fantástico. Miren el versículo 15, nuevamente aparece esta frase clave del libro y es: el Señor le dijo a Josué. Y es notable esto. Solamente Josué se mueve. ¿Y saben qué hace? Y habla. Cuando Dios le dice, qué bien que nos haría esto. ¿Qué problema nos evitaríamos? Si habláramos solo cuando Dios nos dice, tal vez seríamos más silenciosos. Y tal vez elevaríamos la voz en momentos adecuados. Es como que vivimos en el reino del revés. Los hijos de Dios guardan silencio por ahí en lo que deben hablar muchísimo, pero son sumamente prudentes, ¿sí? En momentos donde hay injusticia y demás cosas. Ahora, cuando se trata de murmuración de un hermano, de sacarle el cuero en la mesa, ¿eh? Somos muy charlatanes. Es tremendo esto. Josué habla y marcha cuando el Señor se lo dice. Él está aprendiendo a dirigirse plena y totalmente y depende del Señor para todo. Mira, hasta que Dios no dijera de que salieran los sumos sacerdotes con el arca, las aguas iban a estar detenidas. Y Josué podría haberse visto tentado a decir que salgan ahora. No, él esperó hasta que Dios le diera la orden. Todo este pasaje es obediencia. ¿Y saben qué? Por ahí a nosotros hasta nos parece ridículo el hecho de un símbolo
y establecer 12 piedras. ¿Qué, qué tendrá de sentido esto? Lo primero es que debían hacerlo. No se trata de si les pinta la idea o no, o no. No se trata de si pienso que podría hacerlo de otra manera. Cuando dijo, y se las van a cargar al hombro, y no puedo llevar una piedra más chiquita, si total es lo mismo, hago el símbolo como yo lo quiero. El símbolo era para representar lo que Dios quería que representara. Y ellos debían simplemente, ¿qué? Obedecer. Y es curioso que nosotros también tenemos símbolos y tenemos dos ordenanzas. Y tal vez usted puede decir, pero no hace falta. Y estos dos símbolos son representaciones de la salvación, de la redención, de quiénes somos en Cristo y de nuestra comunión con Él. Y justo la semana que viene tenemos bautismo. Y tal vez usted dice, bueno, pero no hace falta. Es una orden, dice el Señor. No se trata de si te gusta o no, lo querés hacer. ¿Y si lo hago en mi casa solo? Y es un testimonio público. Fíjense, los dos símbolos son para testimonio. Y no se trata de si me gusta o no. Es una orden. ¿Qué se hacen con las órdenes? Se obedecen. Y se obedecen en el instante. Así con el bautismo. Así con la cena del Señor. Son los símbolos que el Señor estableció. Él dijo, vino y pan. El fruto de la vid y el pan. Y me pinta otro símbolo, me pinta hacerlo cuando yo quiera. Haremos memoria de Él permanentemente. Y lo haremos de la manera correcta. Ahora, pero por otro lado también veía en esto de la obediencia, me llamó mucho la atención este versículo. Ese día el Señor, ¿qué le dio a Josué? Plena autoridad. Y ellos lo respetaron durante toda su vida. Saben que hay diferentes lugares de autoridad y de liderazgo, pero muchas veces queremos ser escuchados y queremos que se tomen en cuenta nuestros consejos y palabras y que se respete nuestro rol de referencia o nuestra posición. Pero debe haber algo antes. ¿Sabe qué debe haber en nosotros? Obediencia. Porque de alguna manera no existe autoridad cuando nosotros nos salimos de la palabra. Me acordé de Luis acá. De paso, les manda saludos. Se lo extraña, Luis, ¿o no? Bueno, yo lo extraño. Dice, comenta Samuel Pérez Millos. Por eso me acordaba de él. En un libro referido a Josué, dice, la autoridad del ministro de Jesucristo no está en la imposición sobre la congregación de Dios. Tampoco está en su autoritarismo, sino en la manifestación de la plenitud y el poder de Dios en su vida, ministerio y prioridades. La autoridad del maestro, del diácono, del pastor anciano, está en la lealtad que preste a la palabra de Dios. Cuando desde nuestro lugar de posición, inclusive desde padre o madre, nosotros nos salimos y somos incoherentes a esto, y los hijos empezarán a obedecernos por obligación y no querer faltar el respeto, pero la verdad es que se hace muy difícil cuando somos incoherentes. Cuando predicamos sobre prioridades y nosotros no las tenemos.
cuando predicamos sobre la gran comisión y nosotros no practicamos la gran comisión. Esto es fuertísimo lo que está diciendo. Lo levantó. Y sabe, anoté algo acá que para mí ha sido de bendición, que debemos cultivar la obediencia, porque por ahí muchos queremos roles de referencia, pero miren, debemos cultivar la obediencia y la fidelidad en lo poco, y Dios nos pondrá sobre mucho. Debemos cultivar la fidelidad y la obediencia cuando no tenemos roles de referencia, cuando todavía no soy padre, cuando todavía tal vez no tengo una responsabilidad, porque siempre somos responsables ante Dios. ¿Y saben qué? La obediencia, la integridad no se cultiva en lo público, sino en lo íntimo. Y nuestro Padre, que ve en lo secreto, nos recompensará en público. Somos lo que somos en lo privado. Somos fruto de lo privado, en todo. Y digo, y en Josué también fue así. En Éxodo capítulo 33 o 34, ahí en el versículo 11 dice, dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés. Pero cuando Moisés se iba, Josué se quedaba. No era un líder, no era el principal del pueblo, pero él, sin tener ese rol de referencia, buscaba la intimidad con Dios. La segunda razón que vemos para estas piedras es para recordar. Miren, dice, y les habló a los hijos de Israel de esta manera. El día de mañana, cuando los hijos pregunten a sus padres, ¿qué es lo que significan estas piedras? Ustedes les harán saber que Israel cruzó este río sin mojarse los pies, porque el Señor, nuestro Dios, secó el río mientras nosotros lo cruzábamos, tal y como lo hizo con el Mar Rojo, que también lo secó delante de nosotros hasta que lo cruzamos. Qué importante esto. Imagínense, va pasando ahí, va un papá con su hijo, y de repente, ¿qué ven? Un montículo así de piedras gigantes. Y ahí al costado, no te acerques al río porque te vas a ahogar. ¿Eh? Mira cómo corre el río. Y le dice, papá, ¿y qué significan estas piedras? Bueno, estas piedras fueron sacadas de lo profundo del Jordán. No, es imposible. Es imposible. Si nosotros entramos ahora al río, nos morimos. ¿Cómo fue eso posible? Es que nuestro Dios abrió el río. Es fantástico. Imagínense los ojos de los chiquititos ahí. Por eso tenían que ser grandes. Porque del costadito y junto 12 piedritas y jugaba a la payanita, ¿me entienden? Pero eran gigantes. Y con esto yo me preguntaba, ¿qué debíamos recordar? Y debemos recordar la presencia de Dios en medio de esa situación. No importa quiénes estén o quiénes dejen de estar, no importa lo grande o feroz que sea el enemigo, no importa el campo de batalla ni las condiciones del tiempo, si es un río, es un mar o si es fuego. El Señor dice, yo estaré contigo. Ellos debían recordarlo para poder contarlo. Nuestra fe debe ser fortalecida al saber que Dios, ¿me escucha esto? Que Dios está moviéndose en medio de nosotros y en nosotros.
Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es su presencia que está acompañándonos en este camino que nosotros no hemos transitado, dice el versículo 4. Me llama la atención que en el capítulo 3, entre el capítulo 3 y el capítulo 4, 17 veces se menciona el arca del pacto. Hay una preeminencia en la presencia del Señor. El arca iría delante, pero se quedaría en el medio para acompañar el proceso y luego que todos pasaran, pasaría ella. Es tan lindo esto, porque también nos recuerda la urgencia de permanecer firme. También cuando vemos este pasaje, versículo 3, versículo 9, versículo 10, versículo 11, se repite el hecho, la idea de que donde estaban parados los sacerdotes, donde estaban plantados los sacerdotes, que estaban firmes. Y en el pasaje que nos compartió Sergio la semana pasada, el versículo 17 del capítulo 3, los sacerdotes llevaban el arca del pacto del Señor y se detuvieron en medio del Jordán hasta que todo el pueblo terminó de cruzarlo. ¿Cómo necesitamos como iglesia de manera urgente personas que permanezcan firmes? ¿O no? En un mundo tan inestable, necesitamos varones, como lo era Santiago cuando lo estudiamos, que son como columnas en la casa de Dios. Necesitamos no solo hombres estables, necesitamos mujeres estables, que vivan acorde a lo que el Señor manda en su palabra. Necesitamos hombres y mujeres que estén arraigados a la palabra del Señor, arraigados a su presencia. De alguna manera los sacerdotes con el arca eran una prolongación del arca. Si habían hecho uno con el arca, necesitamos personas que vivan en la presencia del Señor, conscientes de la presencia del Señor. En todo momento necesitamos hombres y mujeres que eleven la presencia del Señor a lo alto para que sea conocido y manifiesto, que vivan firmes. Pensaba en este versículo del apóstol Pablo, así que amados hermanos, manténganse ¿qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Dos cosas, firmes y ¿qué más? Constantes, porque hay veces que la firmeza nos dura un mes, nos dura una reunión, nos dura un campamento. No, firmes y ¿qué? Constantes, perseverancia. ¿Cuánto aparece esa palabra en el Nuevo Testamento? Perseverar, constancia y siempre ¿qué? Creciendo. ¿En qué? En la obra del Señor. Porque hay veces que estamos creciendo en otras cosas. Y en la obra del Señor somos inmaduros. Debemos ser firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Y pensaba en esto de recordar para esta firmeza, recordar para que otros sepan. Me preguntaba si como familia estamos contando las maravillas del Señor. Si como papá y mamá le has contado a tus hijos cuando vos cruzaste el Jordán. Cuando el Señor te tomó en sus brazos. Cuando el Señor te sacó de allá, de ese abismo, de esa desesperación. ¿Se los has contado? Las maravillas del Señor. ¿Cómo ha obrado poderosamente en situaciones? ¿Has contado esa historia? ¿Tenés una historia que contar?
¿Podés contar que el Señor te rescató? ¿O simplemente podés contar el día que empezaste a ir a la iglesia? ¿Podés contar de una transformación? Esto es sumamente importante porque es cautivador y porque ellos necesitan escucharlo. Hubo un día, hijo, cuando yo me entregué al Señor. Hubo un día. ¿Y sabes qué va a animar en ellos? A poder tener también ese encuentro con el Señor. Y termino con esto. Es el último versículo de este pasaje. Dice, lo hizo así el Señor, para que todos los pueblos de la tierra sepan que de la mano del Señor, que la mano del Señor es poderosa. Y para que ustedes honren siempre al Señor nuestro Dios. Qué bonito lo que hizo, ¿no? Lo hizo así. ¿Saben qué dice acá? ¿Para qué fue la razón de esas piedras también? Para testimonio. ¿Para qué? Para testimonio primero nuestro. Para que esto nos motive a honrar y a declarar el nombre del Señor. Pero un testimonio, ¿saben para quién? Para todas las naciones. Y esto se está cumpliendo. Y esto tendrá un cumplimiento perfecto, dice el libro de Apocalipsis. Si cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo, de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Cantaban un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría y la fuerza. No existe algo más poderoso que se haya levantado que la cruz de Cristo. No existe algo más poderoso que debe ser recordado y conmemorado que el rescate que hizo nuestro Señor Jesús mediante su sacrificio. Y dice, todas las naciones lo sabrán. Y un día mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él. Pero ¿saben qué? Pensaba que hay un tercer testimonio. Y mientras estudiaba este pasaje, el Señor me lo traía también a mi mente. Digo, ¿por qué habían dos monumentos? ¿Se dio cuenta? Uno afuera, pero dice, hagamos uno adentro también. ¿Para qué un monumento invisible? Si va a ser tapado por las aguas, invisible para nosotros, pero no para el enemigo. No para el reino y las potestades de las tinieblas. Un testimonio de que nosotros estábamos ahí, pero ya no estamos ahí. No estamos, porque en la profundidad, en lo más profundo del infierno, el Señor dio un golpe determinante y final que tiene la marca hasta hoy. Y todos los que son de Cristo pasarán. Y por más que quiera hacer cualquier cosa para cerrar ese mar, ¿saben qué? No puede hacerlo. No puede hacerlo hasta que todos pasen. Porque las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Porque cuando llega el Señor y su presencia, debe retroceder las aguas. Porque están sus hijos en medio de esa situación. Un testimonio poderoso para las generaciones. Para que todos nosotros lo sepamos y nos aferremos a nuestra identidad. Y también para que el enemigo recuerde siempre que está derrotado. Y nosotros somos el trofeo del Padre para el Hijo. Piedras preciosas, rescatadas de lo más horrendo del Jordán.
para vivir juntos para su gloria. Vamos a dar gracias al Señor por esto. Yo le invito a que nos pongamos de pie para orar. Señor, estamos delante de tu presencia y no estamos simples individuos, Señor, aquí. Hay un pueblo ganado por tu sangre, parte del pueblo, Señor, porque son miles y miles y miles. Hoy venimos, Señor, como pueblo tuyo, comprado por tu sangre, que hemos sido cargados en tus hombros y rescatados de la oscuridad más densa a venir a darte gloria. Nos juntamos, Señor, para generar, Señor, y crear un monumento, crear una conmemoración a ti, solo a ti, para que tú seas exaltado, glorificado y alabado. Señor, solo a ti que sea la gloria, solo a ti la alabanza. Piedras inútiles, Señor, éramos imposibilitadas de salir del Jordán, pero tú abriste, Señor, esas aguas y nos has comprado. Honramos, Señor, tu nombre. Gracias, Señor.